buenas noches, sean todos bienvenidos una vez más a Turismo Interior, porque el mejor viaje de tu vida comienza desde adentro. En los controles esta noche tenemos a nuestra amiga Eli, en la dirección general Diego González, que me acompaña como todos los martes a las 9 de la noche, Laura Acevedo, y bueno, quien les habla, Liliana Machado. Muy buenas noches, Laura, ¿cómo estás? Hola Lili, muy buenas noches a todos, bienvenidos a Turismo Interior. Esta noche, como siempre, con un tema súper especial, porque ya tenemos aquí a los invitados en casa y estamos muy contentos porque, bueno, es una sorpresa para ustedes que tienen que estar allí súper atentos, montándose en esta nave de Turismo Interior para profundizar en esa dimensión extraordinaria que somos los seres humanos y nuestra potencialidad. Así es, y bueno, sin más preámbulos, vamos a ir a nuestra primera sesión de la noche, pues para presentar a nuestros invitados. Sí, esta sesión, mientras que allá Eli se sintoniza, llega a ustedes gracias a Shine On de Juan Llamosa, con sus espectaculares talleres de marketing digital para el mundo holístico. Y también de María Fernanda. Sí, con Soy Infinita Luz, cartas angelicales para la paz de tu alma, y Knockout Fitness System. Pero vamos a entrar en tema. Sí, bueno, hoy tenemos a dos grandes invitados. Tenemos a Walter, que tienes por ahí de Walter, y Verónica. Bueno, bien. Walter León Méndez, a ver, tiene un currículum destacado. Pero bueno, es director general de IAC, Instituto Argentino en Capacitación Emocional, especialista en biodescodificación y se presenta en teatros de Argentina con el evento de decodificaciones en vivo. Es trainer internacional de PNL, embajador y docente oficial de la Embajada Vía Lab de Argentina y bueno, entre otras cosas. Muy buenas noches, Walter, bienvenido a Turismo Interior. Hola, buenas noches, gracias por invitarme, por estar aquí, bueno, feliz, contento. Y bueno, también tenemos por allá a nuestra amiga Verónica Urbaneja. Verónica es abogada de profesión, coaching astrológico, realizó estos estudios por allá por España. Desde el 2015 es la directora de su programa YouTube Conciencia 3.0, que está tomando un empuje extraordinario, así que búsquenla por allí, por favor. Y desde el 2017, Vero, estás por aquí, por estas tierras. Sí, así es. Bienvenida. Así es, gracias, muchas gracias. Bueno, nos contenta muchísimo que hayan aceptado la invitación, porque esta noche vamos a estar conversando de una mezcla interesante. Esto de la biodecodificación y la astrología, y ya nos van a contar por ahí que tienen un trabajo, una propuesta sumamente interesante que van a presentar próximamente, ¿verdad? Bueno, comencemos con unas preguntas acerca de ¿qué es esto de la biodecodificación, Walter? Que si bien lo hemos escuchado aquí en alguna oportunidad, hicimos hasta una entrevista telefónica, vía telefónica, sabemos que se trata como de desmembrar ciertos patrones, ciertas repeticiones que surgen de nuestra historia, de nuestro árbol genealógico, y que de alguna manera pues este mundo transgeneracional se viene como escudriñando a través de distintas tendencias, o como podemos llamarlos modelos, o propuestas, ¿no? de psicoterapéuticas o de sanación integral. Y entre ellas, pues, biodecodificación es una de ellas que nos ayuda a cortar ciertos mandatos, ¿no? ¿Desde cuándo estás vos aquí en esto de la biodecodificación y digamos que, cuál es tu papel? Bueno, yo empecé biodescodificación desde los 19 años, hoy tengo 27. Ay, pero qué bien. Soy todo un viejardo. Pero me llevó, digamos, la vida. En un principio no le daba quizás la importancia que me parecía que tenía hasta el día de ahora. Siempre fue por un gusto que me llamaba la atención, pero en la medida que fue pasando el tiempo y fueron pasando las personas en consulta, y fueron pasando talleres, y fueron pasando los cursos, y fueron pasando tantas cosas,
que hoy en día, bueno, ya llega a ser hasta masivo que vienen las personas a los teatros a hacerse biodecodificación. Pero me parece que a medida que se fue dando esta apertura para que las personas lleguen de diferentes lugares y de diferentes sitios también del país, fue también por mi apertura de conciencia a llevar el mensaje a más personas. Entonces, en la medida que yo lo fui incorporando en mí, en la medida que yo fui trabajando en mí, en la medida que yo fui cambiando aspectos míos que también tenía que cambiar y aceptando otros que tenía que aceptar, fue que la vida me fue presentando estas oportunidades, estas posibilidades, y ya hoy en día simplemente me dejo fluir por las cosas que van pasando, nada más, y espero que la vida me lleve a donde me tenga que llevar sin pretender nada, sin querer hacer nada para que las cosas se den como yo espero. Bueno, genial, genial, porque bueno, eso es producto, amigos, del resultado que se va gestando en la medida en que somos capaces de desbloquear esos nudos que están en el árbol genealógico, ¿verdad, Walter? Pero ¿cómo llegaste? Algo que me parece interesantísimo y por eso de verdad nos generó como mucha motivación a Lili y a mí traerlos para acá. ¿Cómo llegaste a esa propuesta de lo público? Porque yo he conocido propuestas de biodecodificación, por supuesto las consultas individuales o los talleres grupales, pero cuando yo te conocí te dije, eso me parece así como a Jodorowsky, una tendencia medio jodorowskiana, ¿no? Sí. Eso del teatro. ¿Cómo llegaste ahí? Bueno, a mí la verdad es que cuando yo lo vi por primera vez tenía 21 años, a Henry Corbera, haciendo unas biodecodificaciones en vivo en el teatro, y no fue, digamos, el evento en sí de codificaciones en vivo, sino que fue por una propuesta a charlar de un tema en particular y surgió hacer decodificaciones. Luego lo vi más adelante en YouTube, siempre se me olvida el nombre, nunca me puedo acordar, pero bueno, ahí está. Después se me va a acordar. Y lo vi y dije, bueno, esto ya tiene que ser para mí. ¿Por qué? Porque en el proceso de pasar por la experiencia y por el camino de la consulta, de la charla, del consultorio, de los cursos, es como que ya me vi en la necesidad de tener que expandirlo un poco más. Y quien me dio como ese toque de decir, bueno, hacelo, fue Anthony Robbins. Ajá. Cuando lo vi en su documental que está en Netflix, que se llama Yo no soy tu gurú, donde también hace esos encuentros masivos de transformación, claro. Y dije, bueno, o sea, tengo que tirarme a hacer eso, no porque yo lo quiera, sino porque ya es una cuestión de que me llama, se ve que estar ahí, no sé, o sea, es una cuestión que me gusta hacerlo, lo hago bien, o sea, hay resultados donde la gente mismo lo demuestra de todos los mensajes que me llevan constantemente y que los estoy compartiendo en las redes. Entonces, nada, o sea, surgió, apareció, o sea, se me presentó en un momento cuando una chica que es la que maneja los eventos en Paseo de la Plaza, me dice, che, mira, tenemos esta sala, ¿te gustaría hacer? Y yo como que estaba en la búsqueda y, bueno, apareció, ¿no? O sea, se abrió el camino y, bueno, ahí es que estamos haciendo la decodificación en vivo, están invitados todos a venir a participar próximamente en el Paseo de la Plaza, así que, bueno, ahí estamos. Bueno, excelente. Bueno, ya antes de entrar con Verónica también y luego nos cuenten este episodio de cómo lograron ese híbrido, ¿no? Para lo que viene después, claro. Que es un evento de verdad sumamente tentador y muy interesante. Me gustaría preguntarte también, Walter, ¿somos realmente nosotros repetidores, compulsivos? ¿Dónde queda el libre albedrío en esto, si es que existe? ¿Y cómo estamos realmente limitados o no por esas lealtades y estos condicionamientos? Bueno, de por sí, dentro de mi experiencia y de mi percepción, estamos hasta un 95% condicionados por esas lealtades familiares y deciden, digamos, toman decisiones por nosotros. Ya en el libro de Ahí mis ancestros, de Annie Jusenberger, nos plantea esta idea, ¿no? Somos como el títere que está en esa obra de teatro y los hilos están manejados por nuestros familiares. Sí. Tiene una razón de ser muy sencilla y es mantenerte con vida, o es otra razón tan sencilla como evitar el sufrimiento. Entonces, todo aquello que ha generado vida en la familia, por una cuestión familiar y biológica, hay que repetir, como los animales repiten continuamente sus comportamientos, y si vemos que en la familia se ha sobrevivido gracias al maltrato, o al abuso, o a la falta,
o a todo lo que haya generado vida posterior a, hay que repetir como consecuencia de que eso ha generado vida, ¿cierto? Entonces, es una cuestión tan simple como esa, si lo único importante que hace la biodecodificación quizás, o maravilloso, es llevarte esa luz de conocimiento, porque es tan simple cuando se ve de este lado, ¿cierto? Pero cuando lo ves en el otro, no hace ese nexo. Claro. Es como que piensa que las cosas que está viviendo pasan porque mala suerte, o por azar, o porque le va mal en la vida, o porque le tocó. Y en realidad cuando la persona se mete en su historia familiar y evidencia que dentro de esa historia familiar hubieron sufrimientos, hubieron situaciones difíciles, hubieron muchas tragedias, es cuando se puede meter en ese espacio de conocimiento y puede soltar un poco esos sufrimientos y esas angustias que están ahí guardadas. Claro. Y desde ahí empieza la maravilla, ¿no? A mí me han pasado personas por el consultorio de no me quedo embarazada, me han mandado después posteriores test de embarazos con el embarazo, y es como los maridos después se enojaban conmigo, ¿no? Como qué pasó que Sí. esta se vino acá y se quedó embarazada, ¿no? O sea, es chiste aparte, es una toma de conciencia, es entender que si por ejemplo la abuela se murió dando a luz a mi mamá, y mi mamá me puso el nombre de la abuela en conmemoración a su fallecimiento, está claro ahí que yo no voy a tener hijos por una razón tan simple que hijos es igual a muerte. Y qué interesante lo que estás diciendo, Walter, porque en estos días le conversaba yo a una persona de que me decía, pero bueno, eso me molesta más, porque entonces así como que uno no tiene oportunidades o chance sino que es producto de una repetición. No, la idea es que poniendo foco y luz en esa historia, el darte cuenta, ya tomes conciencia de que eres grande, eres adulto, puedes hacerlo distinto y emprender un camino hacia tu propio destino, ¿no? Y no ser el resultado de esa repetición, justamente, ¿no? Exacto. Benditos sean las repeticiones, porque si no repetimos las mismas historias, ¿cómo las vamos a superar? Exacto. Por otro lado, se trata, bueno, una de las cosas que a mí me ayudó a entender las constelaciones familiares es que en la medida en que honras eso que tú acabas de decir, esa bendición, ¿no? En la medida en que honras eso y abres tu corazón a toda esa historia, es que tenemos realmente la oportunidad como de abrir el camino hacia lo nuevo. Mientras más negamos y excluimos esa historia, pareciera que la fuerza del árbol nos atrapa más. Sí, es como dice Jung, ¿no? Aquello que rechazas lo refuerzas. Exactamente. Entonces, lo importante no es rechazar, no es excluir, sino aceptar, y de esa aceptación parte la integración. Claro. Así que bueno, un poco esa es la propuesta de aquellas personas que ven como que la vida está medio oscura, medio gris, que las cosas no les van bien o como desean. Están ya los testimonios, ¿no? Muchos es como que dicen, tengo que ver para creer. Bueno, ya estás viendo ahí que las cosas se dan. Y también, digamos, parte de la apertura de cada uno, de que se puedan permitir la posibilidad de cambio, de transformación, de interiorización, porque también es un camino duro, ¿no? Claro, fíjate, yo conozco varias tendencias, ¿no? Entre ellas las constelaciones familiares, que también el objetivo va por allí, ¿no? Salir de la fuerza de la repetición y honrar, tomar fuerza de tus raíces y honrar todo esto. También de Jodorowsky, justamente la visión de los actos psicomágicos para desenredarnos de todos esos nudos que están dentro del árbol, metagenealogía y todo esto. Pero ¿en qué se diferencia la biodecodificación en ese sentido de estas otras tendencias? ¿A dónde llega? ¿Cuáles son las herramientas que usa la biodecodificación? Tengo entendido que algo de programación neurolingüística, no sé si de neurohipnosis. ¿De qué herramientas se vale como para llegar a ese núcleo profundo donde está el bloqueo mayor? Bueno, todo parte del doctor Hammer, ¿cierto? Hammer es el médico alemán que a raíz de su propia historia, siendo él un médico, ha descubierto toda esta maravilla que es lo que ocurre detrás de nuestras enfermedades, ¿cierto? Entonces él, a raíz de que ha tenido un propio cáncer de testículo posterior al fallecimiento de su hijo, es que empezó a investigar cómo puede ser que después de haber tenido esa situación tan difícil, es que las personas tengan este tipo de patologías. Y dentro de la habitación con todas las personas con cáncer de testículo fue en la indagación, o sea, ¿qué pasó antes de, no? ¿Qué pasó antes de? Y estaban todos relacionados a una muerte
real o muerte imaginaria de los hijos. Entonces es como que también ahí empiezan estas particularidades del cerebro, la mente inconsciente, ¿no? No diferencia algo que puede ser real como algo que puede ser simbólico o imaginario. Claro. Entonces muchos tenían cáncer testicular por un tema tan inocente a veces que es mi hija se fue con el marido y no la volví a ver nunca más en la vida. Entonces terminaba siendo una muerte simbólica causa de un cáncer de testículo, ¿no? Entonces Hammer nos demuestra que a través de los mensajes del cuerpo aparecen mensajes psíquicos, o sea, conflictos emocionales. Nos arma un mapa general y completo porque a través de las escáneres cerebrales es que uno puede evidenciar, digamos, a través de ese recuerdo del impacto, cómo es que se ve en el cerebro y cómo ese cerebro, digamos, gestiona los órganos correspondientes para adaptarse al conflicto que se está viviendo. No sé si se entiende lo que quiero decir, pero bueno, ahí está, ¿no? O sea, Hammer, y a raíz de ese primer descubrimiento que le llamó la nueva medicina germánica, vienen como varias disciplinas a complementarse, ¿no? Como es la hipnosis, como es la PNL, como es la transgeneracional, el proyecto sentido de Christian Fletch, es decir, varias miradas que abordan lo mismo. Lo importante es que el síntoma o las enfermedades aparecen como respuestas a conflictos emocionales que se viven en el presente, pero también esa señal de ese síntoma guarda una historia también con respecto a lo que ha vivido mamá durante 9 meses en el embarazo, claro, y también lo que ha pasado en la historia familiar hace 3 o 4 generaciones. Sí, es como una línea del tiempo, ¿no? En la que entras en este presente, pero al mismo tiempo atrás, y de ahí comienza como a desenredarse la cosa. Exactamente. Ajá. Entonces es sobre lindo. Todo el impacto emocional, ¿no, Walter? Exacto, y es lindo porque, bueno, a raíz de que uno empieza a tomar conciencia de esto, se da cuenta de que tiene la posibilidad en sus manos de cambiar, de sanar, de proyectarse hacia un futuro mucho más saludable, mucho más sano, y que siempre dependió de uno mismo. O sea, claro, siempre dependió de su propia percepción, de sus propios errores, por decirlo de alguna manera, perceptuales, porque he creído que me han abandonado, he creído que me han lastimado, sí, he creído que me han estafado, he creído tal cosa, y bueno, tiene que ver con eso, con simplemente creencias que se basan en interpretaciones, y cuando tenés una alternativa para ver la vida de una manera distinta, que te puede llevar a vivir mejor, a sentirte mejor y más placentero con todo lo que está pasando, el cuerpo simplemente acompaña el proceso, ¿no? Maravilloso, definitivamente es lo observado depende del observador que soy, como lo dice la cuántica, la ontología, y definitivamente es poder quitarnos los lentes de cómo lo hemos visto y limpiar los cristales para ver la realidad, que es puro amor. Bueno, vamos a un pequeño corte por los momentos y de retorno seguimos con más. Quédense allí con nosotros en Turismo Interior porque ahora Verónica nos va a estar hablando de astrología. Ya volvemos.